El Instituto Mexicano de la Radio presenta Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. Muy buenos días, soy Luz Elena Olaiz del Centro de Cuidados Paliativos de México. En la serie Cuidados Paliativos, hoy con el tema interesante de la tanatología. Tengo aquí en el estudio a la maestra Laura Jiménez Fernández. Ella se especializó en educación para niños con problemas y ha hecho muchos estudios sobre tanatología, counseling y ha trabajado en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y en instituciones de salud públicas y privadas. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Luz Elena? Mucho gusto en estar aquí contigo y con todo el auditorio. Pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante y yo creo que básico en la vida de todos los seres humanos, que es la tanatología. La etimología de tanatología viene de tánatos, muerte y logos tratado. Es decir, se habla del tratado de la muerte, da la idea así como de forense, ¿no? Pues sí, en realidad una de las primeras personas que empezó a estudiar esto era forense, médico forense, un ruso, pero después ya ha habido muchos pensadores que han estudiado esta situación y podemos decir que la tanatología no nada más está en el estudio interdisciplinario de los procesos de la enfermedad y la muerte, sino también trata todas las pérdidas de la vida y las podemos apoyar. Este concepto de tanatología como ciencia o como tú bien señalas como una disciplina interdisciplinaria comienza, si estoy en lo cierto, en los años 50. Sí, más o menos, sí. Y posteriormente muchos estudiosos, como te decía, han trabajado sobre este tema, especialmente la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que prácticamente a partir de ella es como se aperturó esta puerta para hablar de la muerte, porque antes era como un tabú. Y ella, con una teoría que nos ayuda a entender estos procesos, nos dice que todos los seres humanos, a través de las pérdidas que tenemos en la vida, pasamos por diferentes etapas por las cuales nos vamos a ir adaptando a estas pérdidas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando tenemos una pérdida, ya sea de una persona, de un objeto, de una situación en la vida, pues primero tenemos un shock, una impresión importante, ¿no?, ante la situación, y lo primero que hacemos es negar. Esto no puede ser, no puede pasar, esto no me está pasando a mí, porque esto es como un mecanismo de defensa adaptativo mientras podemos reorganizar todas estas situaciones para entender o comprender o asimilar esta pérdida. Digamos, esto de la negación sería como un chaleco protector ante el golpe. Así es, así es. De la noticia de una pérdida, cual sea. Sea cual sea. Ya que más o menos la persona se da cuenta que no puede seguir negando porque los puntos de realidad los tiene enfrente, puede ser que entre en una etapa de mucho enojo, de mucho coraje ante esta situación, que se revele, pero pues también esta etapa puede ir pasando y después puede entrar en una situación de negociación, ¿no? A lo mejor si alguna persona ha perdido la salud, puede negociar con Dios o con la vida, me voy a cuidar, me voy a mejorar, por favor, quiero que me devuelvas la salud, pero cuando también se da cuenta que esto no puede ser, pues entonces podemos caer todos los seres humanos en una etapa de depresión profunda, o no tan profunda, pero sí en una depresión que no nos ayuda precisamente para poder mejorar esta situación, sobre todo que estamos hablando de enfermedades. Y después de eso, bueno, pues ya podemos tener también una etapa de aceptación. La aceptación no quiere decir que vamos a estar bailando de gusto por la situación, sino ok, esto me tocó vivir y ahora ¿qué puedo hacer para estar bien? Ahora, tú estás hablando de estas etapas. ¿En todos los seres humanos que tienen pérdidas se presentan estas etapas en el mismo ritmo, una tras otra en este orden que nos acabas de señalar? ¿O cómo sucede, Laura? La misma vida nos pone en una situación de pérdida constante. Pérdidas tan extraordinarias como la muerte, pero sí tenemos pérdidas hasta de desarrollo, del mismo crecimiento, cuando vamos superando las etapas, las edades, o nos cambiamos de ciudad, o perdemos el trabajo, etcétera. Entonces, estas pérdidas las podemos tomar cada ser humano de manera diferente. O sea, hay tantas formas como seres humanos sabemos, y no precisamente en el orden, ¿no? Didácticamente se pone un orden, pero igual podemos ya creer que estamos en la aceptación y nos podemos regresar al enojo, a la negación,
y esto es como una montaña rusa, ¿no? De repente podemos estar arriba, de repente abajo. Aquí la situación es no quedarse abajo, sino siempre tratar de subir para mejorar, ¿no?, en estas pérdidas. Tú podrías, aunque ya con esto que nos explicaste nos has dado muchos puntos acerca de qué es la tanatología, ¿me podrías hacer favor de definirla un poco más concretamente, por favor? Claro, la tanatología es la disciplina que atiende todas las pérdidas de la vida de una manera interdisciplinaria en otros ámbitos como el biológico, psicológico, filosófico, jurídico, ¿no?, médico, y todos se trabajan juntas. No podemos ver al ser humano solo en uno de estos ámbitos. Se ve de una manera holística porque el ser humano es eso, es un ser que tiene todos estos aspectos, y cuando se afecta algo, la tanatología entra a apoyar para poder sobrellevar estas pérdidas lo menos difícil que se pueda, desde el ámbito en que lo necesite más. Tú estás hablando pérdidas de cuestiones naturales, que sería el avance de la edad, perder quizá algunas capacidades de acuerdo a cuando van pasando los años, pero en este momento pienso en los enfermos que están en etapa terminal, que han perdido la salud para siempre, es decir, ya no hay retroceso. Así es. ¿Cómo puede la tanatología ayudar a estos pacientes que están tan cercanos a la muerte y a sus familiares que están viendo que su enfermo va a morir pronto? Sí, por supuesto, la tanatología es un gran apoyo para estos casos, como lo mencionas, porque a los enfermos en especial, bueno, hay muchas cosas que sienten que no han podido hacer en la vida o que sí, y nosotros ayudamos a validar esta vida para que vean que han pasado por ella de una manera natural, haciendo cosas, y eso poderles dar la fortaleza para poder enfrentar las pérdidas. Igual a las familias también, en el enfermo hay mucha angustia. Entonces el simple hecho a veces de hablar, de tener quien lo escuche, quien lo apoye, quien le dé ideas tranquilizantes, quien les dé algunas ideas para mejorar la calidad de vida, eso sirve muchísimo en estos casos. ¿Cuáles serían las herramientas principales que utiliza la tanatología? Pues una de ellas es la escucha, porque las personas a veces no tienen con quién hablar, puede que tengan algún pendiente o alguna culpa por ahí, entonces ayuda mucho a que ellos mismos se conozcan, que ellos mismos vayan viendo a través de su vida qué es lo que les preocupa, cuáles son las necesidades que tienen, qué se puede resolver todavía en estos momentos. Si podemos, los tanatólogos lo que hacemos es un enlace entre el paciente y las familias o alguna persona en específico que quisiera hablar con ella para poder solucionar algunos pendientes, cerrar círculos, y esto le va dando cierta tranquilidad a la persona para poder entrar en este proceso de deterioro y de inminente muerte de una manera más tranquila. Me imagino que esta herramienta que nos estás hablando, pues se necesita aprender, se necesita entrenar, porque a veces es muy fácil decir que nos escuchamos los seres humanos entre nosotros, pero la realidad es que no, y menos cuando tú estás diciendo, cuéntame tu problema, y el otro no ha acabado de decir ni qué le pasa, cuando tú ya estás buscando historias propias o estás poniendo barreras para no escuchar. ¿Es así? Claro, por supuesto, yo siempre les digo a mis alumnos que no basta con querer ayudar, hay que saber cómo ayudar, y para eso hay que estudiar. Por supuesto, en la tanatología no hay reglas, hay una sola regla, que es eso, que no hay reglas, ¿no? Porque cada ser humano nos presenta un caso diferente. No podemos llevar como una receta de cocina, a ver, le voy a decir tal cosa y tal cosa y tal cosa, no. Entonces, por eso tenemos que estar con toda nuestra capacidad como ser humano, de calidad, de calidez, de eficiencia, de conocimiento frente al paciente y su familia, para que nosotros podamos responder adecuadamente ante ellos. Y para eso hay que estudiar, hay diplomados de tanatología, hay que leer mucho y sí, practicar mucho para poder saber entender al ser humano. La tanatología tiene un campo de acción como nos está señalando, pero no es psicología, no es psiquiatría. No, absolutamente. No podemos confundirlo, aunque tenemos muchos lazos con estas disciplinas, pero la tanatología es otra rama del humanismo, en donde nosotros podemos conectarnos con las personas a través de conocerlo, a través de sus propias necesidades, de sus deseos. Con todas las capacidades y carencias que pueda tener un ser, seguramente tendrá algo dentro de él que le ayude a sobrepasar los problemas. Y parte de nuestro trabajo, de alguna manera, es ayudarles a que se den cuenta de estas capacidades para que se sientan que están haciendo algo
útil todavía, aún en esos momentos de estados terminales en donde ya se sienten como una carga de la familia, se sienten como algo pesado, como que ya no deberían estar y sin embargo todavía pueden tener el poder de decisión ante sus propias necesidades, el poder de autonomía, aunque estén en una cama tirados, ¿no? Este espacio que le da la tanatología al paciente en etapa terminal me da la impresión, pues te lo aseguraría con la experiencia de cuidados paliativos, que puede regresar la dignidad de ese ser humano que se siente tan disminuido al escucharse hablando con un profesional de tanatología. Por supuesto que sí. Hay personas que dicen es que no hice nada en mi vida. Cuando de repente empezamos a recordar la vida, las remembranzas, a saber qué hizo, aunque no haya tenido grandes logros, aunque sea analfabeto, de todas maneras, la sabiduría y la filosofía de la vida la llevan dentro y podemos recuperarla para que se sientan bien. Muy bien, vamos a un corte y en un momento regresamos con Laura Jiménez y el tema de tanatología. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.